El país tiene una cuenta regresiva, hoy ya son 45 los días que faltan para que en estricto cumplimiento al pronunciamiento popular se cierren las operaciones petroleras en el bloque 43, más conocido como ITT. Esto va a generar un impacto económico en el país que al día de hoy no tiene otras alternativas de financiamiento, y vamos a revisar esta situación con el economista Rodrigo López Santos, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estimado Lenin. Muchas gracias por la invitación. En el documento Primera aproximación a la optimización y racionalización del gasto público, propone usted junto a otros catedráticos de la Universidad de San Francisco de Quito que se declare la inaplicabilidad de la consulta del Yasuní. ¿Por qué? Efectivamente, cuando se da esta pregunta en la consulta popular, se puede dar una característica técnica de inaplicabilidad por estar en el subsuelo, es decir, debajo del subsuelo. Prácticamente es inexistente. Puede ser un argumento un tanto burdo, si lo quiere ver de alguna manera, o al mismo tiempo puede ser una oportunidad para tener un poco de sensatez en contra del impacto de las finanzas públicas que daría el cierre del ITT. Porque otra de las alternativas que también la mencionamos en el documento es plantear una prórroga en el cierre del ITT. Y de hecho, la exministra Robo, exministra del presidente Noboa, mencionó que para salir de un proceso o sacar toda la infraestructura se necesitarían aproximadamente 5 años. Bueno, 5 años serían un periodo sensato para mirar efectivamente qué se hace, o por el contrario, ¿no es cierto?, volver a consultar la voluntad popular y de esta manera tener claridad en qué es lo que se quiere. Y si es que se quiere avanzar en una transición ecológica hacia nuevas energías, energías más limpias, bueno, utilicemos los recursos que está produciendo el Yasuní, metámoslos en un fideicomiso y de esta manera podemos caminar hacia esa transición. Una transición sin recursos no vamos a avanzar para ningún lado. El Observatorio de la Política Fiscal señala una afectación probable por el cierre de operaciones del bloque 43 de 13.000 millones de dólares. Ustedes en el documento al que hacíamos referencia en la pregunta anterior hablan de más de 17.000 millones, esto en el lapso de 20 años. ¿Cuáles son los rubros con los que se llega a esa cifra, a ese valor? A ver, los ingresos netos hacia el PGE va a variar dependiendo del precio promedio del barril de petróleo. En el documento que plantea el observatorio están aproximadamente 1.000 millones de dólares, que es el impacto neto de ingresos al presupuesto general del Estado. Pero a eso se agregan otros impactos económicos, por ejemplo, la afectación que va a tener a los gobiernos autónomos descentralizados a través del modelo de equidad territorial. Recordemos que este modelo establece que se primarán el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes, de los cuales son efectivamente los ingresos petroleros. Adicional a eso está la ley CETEA, ¿no es cierto?, que se prevé un impacto de 65 millones. Esta ley de la circunscripción especial amazónica establece dos fondos, el fondo sostenible y el fondo común, que está destinado a proyectos de inversión social en la Amazonía. Si a eso se le suma unos 500 millones que va a costar la extracción de la infraestructura del campo y se asumen los 2.000 millones de pérdidas de todas las inversiones que se hicieron desde el inicio de la extracción hasta el 2023, y adicionalmente de eso se suma el impacto de las indemnizaciones laborales. Recordemos que Petroecuador tiene un contrato colectivo y 915 personas trabajando directamente en el campo. ¿Qué se les va a pagar a estas personas? Despido intempestivo, desahucio y una bonificación especial por estabilidad laboral, que corresponde a 5 años de estabilidad laboral, es decir, 5 años del salario del trabajador hasta un límite de 300 salarios. Eso se estima en 95 millones de dólares. Si suma todo eso, Lenín, en un año se podrían llegar a los 3.700 millones de dólares.
cifra que no está considerado también los posibles impactos de laudos arbitrales por la terminación anticipada de contrato de prestación de servicios del campo. Entonces estamos hablando de un presupuesto anual que va a rondar entre los 3.700 a 4.000 millones, que es el monto equivalente de lo que se destina un año al Ministerio de Educación o un poco menos de lo que se destina al Ministerio de Salud. Economista, ¿ya hay alternativas para compensar esos recursos que se dejarían de recibir o que se van a dejar de recibir? El impacto va a estar por varios frentes, estimado Lenin. El primero es el impacto al déficit fiscal. Como usted bien mencionaba en el documento que se socializó a inicios del año, creemos desde los profesores de la Universidad San Francisco de Quito que existe espacio de optimización en el gasto público, más no espacios de renunciar a ingresos fiscales. Y eso como consecuencia daría también un impacto en la balanza de pagos, porque estamos renunciando a más dólares en la economía. Y recordemos que el Ecuador, al tener una economía dolarizada, únicamente se puede alimentar de 3 fuentes de dólares: las remesas de los migrantes, la deuda externa y las exportaciones, entre ellas las exportaciones petroleras. Pero adicionalmente estamos generando un impacto directo en la liquidez de la cuenta única del Tesoro Nacional, cuenta con la cual se pagan proveedores del Estado, dializadoras, derivaciones médicas, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a los gobiernos autónomos descentralizados. Los grupos ecologistas que empujaron la consulta señalaron en su momento y señalan el día de hoy que sí hay alternativas y han referido pues a la reducción del gasto tributario, que está en el orden de los 5.000 millones de dólares. Hablan, por ejemplo, de electrificar el transporte público para eliminar el subsidio al diésel, 1.500 millones más. Hablan de combatir la evasión tributaria, que está por los 7.000 millones de dólares, de cobrarle a los deudores del SRI, donde solo los primeros 500 le deben 2.000 millones al Estado. También se refieren a la renegociación con las operadoras de telefonía celular, entre otras alternativas. Esas cuentas que ellos proponen tienen cifras altas, pero le quiero preguntar a usted, economista, ¿son viables? Algunas de ellas efectivamente lo son. De hecho, el acuerdo que suscribió el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional establece que hasta finales de año se va a revisar todo el tema del gasto tributario y efectivamente se va a corregir algunas ineficiencias y algunas, digamos, estructuras fiscales que no están acorde a la realidad o no son eficientes. Y eso es positivo, en esa dirección hay que ir, pero recordemos que alrededor del 50% del gasto tributario corresponde a los bienes y servicios que graban tarifa cero de IVA. Entonces, se irá a tocar con eso, probablemente se toquen los beneficios y exenciones que están los contratos de inversión. Habrá que ver qué va a proponer el gobierno hacia finales del año. Si no hay esos ingresos del ITT, en la práctica, en la economía del día a día, ¿cómo lo va a evidenciar el ciudadano de a pie? Bueno, si no hay esos ingresos, principalmente va a haber una afectación directa en la liquidez de la economía. Al Estado no tener esos ingresos y no tener esos dólares para cumplir con sus obligaciones, lo que va a haberse trasladado es en la ruptura en la cadena de pagos. Probablemente eso ocasione que haya menor liquidez, menor dinamismo económico y efectivamente haya necesidad de más recursos dentro de la economía que no los va a encontrar la ciudadanía. Y eso va a ser un problema en términos de crecimiento económico. Y eso implica pues menos empleo, más pobreza. Yo le quiero agradecer al economista Rodrigo López, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, quien nos ha acompañado la mañana de hoy en Contacto Directo. Gracias. Muchas gracias, Lenín.